¿Quién fue Platón? Su nombre real era Aristóteles, que nació en el año 427 a.C. en Atenas. Nació en el seno de una familia aristocrática. Desde niño le nació el amor a la pintura, al arte y al drama. En su juventud se hizo discípulo de Sócrates, un reconocido filósofo. Tras la muerte de su mentor, al no creer en los dioses, Platón abandonó Atenas, viajó durante 12 años por la región mediterránea. Durante su viaje se dedicó a estudiar las disciplinas de las matemáticas, geometría, geología, astronomía y la religión, las cuales complementaban con sus escrituras. Volvió a Atenas y fundó a las afueras una academia o institución educativa dedicada a la investigación, al debate y al conocimiento, la cual es considerada el máximo antepasado de la universidad actual. Sus principales ideas se basaban en la filosofía política, sociología ética, antropología. Una de las ideas donde se plasmaban su diario de dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. Una de sus obras más célebres es el mito de las cavernas, una alegoría filosófica que explica la situación del ser humano respecto al conocimiento. Pasó sus últimos años en la academia entre ideas y escritos. Filosofía de Platón. Es el sistema fisiológico, sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Fue reconocida por ser una forma de pensamiento en reconocer la dualidad materia-alma, que consideraba al alma parte del mundo de las ideas y al cuerpo como cárcel material para el alma. Se planteó conceptos de mortalidad en aprendizajes, en el desarrollo del ser humano. Platón fue fundador del sistema fisiológico, del idealismo objetivo según conjuntamiento con el universo de las cosas. Así la filosofía idealista de Platón desempeñó un gran papel en la elaboración de la doctrina cristiana sobre inmortalidad del alma. Etapas del pensamiento de Platón. El trabajo filosófico de Platón, a través de los diálogos escritos, se divide en 4 periodos, que el primer periodo es el socrático, que fue en los años 393 a 385 a.C. En este periodo Platón difundió algunas de sus tesis basadas en los conocimientos de su maestro Sócrates, que es considerado uno de los más grandes de la filosofía universal, que sostuvo que el objetivo de la disciplina era enseñar la virtud. Y también abordó conceptos como la mentira, la piedad y la amistad. El segundo periodo es el de transición, que fue en los años 389 a 385 a.C. Ahí Platón fundó la academia, que resultó clave para profundizar y desarrollar ciencias como las matemáticas y la astronomía. También en ese periodo abordó teorías basadas en las enseñanzas de Sócrates y de Pitágoras, y desarrolló conceptos propios acerca de la inmortalidad del alma, la virtud y el lenguaje. Para Platón fue importante esos periodos porque mientras pasaban los años, en cada uno de esos periodos aportaba grandes ideas, como el realizar tesis, como la epistemología, que era la teoría del conocimiento, y la ontológica, que es la teoría del ser, pero basándose siempre en el conocimiento de Sócrates. Y en el periodo de transición pudo fundar una academia, que fue la antigua Atenas, en el año 387 a.C. Dentro de las dos últimas etapas del pensamiento de Platón se encontraba el periodo de madurez y el periodo de vejez. El periodo de madurez consistió del año 385 al año 361 a.C.
Esta etapa fue la más destacada para Platón, ya que en ella desarrolló argumentos contundentes en torno a la inmortalidad del alma. Él hacía referencia mucho al espíritu y a la filosofía en esta etapa. También nos habló de diversas teorías, como la teoría de la reminiscencia, la cual afirmaba la existencia de ciertos conocimientos innatos en el ser humano. La teoría de la dialéctica ascendente, la cual consistió en el perfeccionamiento de la mayéutica de Sócrates y además contemplaba la relación causa-efecto del observado. Él estaba en contra del concepto del amor platónico y la filosofía política, ya que ésta se opuso al estado religioso que condenó a muerte a Sócrates. Algunas de sus obras más importantes fueron La República, Fedro de la Belleza y Fedono del Alma. Durante el periodo de vejez, que fue del año 361 al año 347 a.C., Platón hizo una revisión de la teoría de las ideas, la cual logró revolucionar las bases del pensamiento que postuló una dualidad de la realidad entre el mundo sensible, que refiere a lo que perciben los sentidos, y el mundo inteligible, que refiere a lo que se puede comprender por medio del intelecto. Además, exploró conceptos relacionados con la naturaleza y la medicina. Algunas de sus obras más importantes publicadas durante este periodo fueron Parménides o de las ideas. Hola, mi nombre es Osni y les voy a presentar las obras de Platón. Platón fue un autor muy prolífico. Su obra fue presentada en la forma del diálogo, poniendo en práctica el principio del método dialéctico socrático. Los trabajos del filósofo griego han sido ordenados de acuerdo a sus etapas de madurez. Ahora les voy a decir cuáles fueron sus obras. Apología y Sócrates. El autor expone los argumentos de Sócrates en el proceso de juicio que lo llevó a la muerte. Critón o el deber. A través de un diálogo entre Critón y Sócrates, Platón desarrolla la cuestión de la obediencia de las leyes de la República a las que representan como deber absoluto. Eutifrón o de la santidad. Relata un supuesto encuentro entre ellos en el cual habrían discutido sobre la naturaleza. Ión de la poesía. Sócrates y el rapsoda Ión de Éfeso conversan sobre la poesía, la interpretación y la inspiración, cuestionando si la poesía puede ser considerada en realidad arte. Lisis o de la amistad. Un diálogo entre Sócrates, Lisis, Hipotales y Menexenes es el medio por el cual Platón expone sus reflexiones en torno a la amistad. Eutidemo y el disputador. Platón representa dos conversaciones entre Sócrates y Critón, y otra entre Sócrates, Eutidemo y Dionisodoro. En esta obra, Platón refuta la erística de los sofistas y defiende la dialéctica socrática. Carmides o de la sabiduría. Sócrates, Querefón, Critias y Carmides discuten acerca del concepto de la sabiduría, cuestionando las ideas en torno a su percepción. Laques o de valor. En este diálogo en particular, el valor se representa como un medio a través del cual se discute el verdadero interés de Platón, que es la educación física y moral de los hijos. El texto representa un diálogo entre Sócrates, los ancianos, Melesias y Lisímaco y sus hijos. En cierto momento, Platón fue considerado como padre de la filosofía, ya que el tema central de Platón son las ideas, una especie de ciencias inmutables de las que el mundo físico no era más que una copia imperfecta. Para Platón, las ideas no eran definiciones o valores. Las ideas eran literalmente, eran objetivas como tú o como yo, y se llegaba a ellas a través de la filosofía o de la reminiscencia. Un ejemplo de ello que supongo que ya muchos conocen es el mito de la caverna. Aportes de Platón. La teoría de las ideas o teoría de las formas es la parte básica de la filosofía platónica. En lo fundamental, consiste en defender la existencia de lo absoluto, su prioridad de la sabiduría sobre el saber. La dialéctica como método científico es el arte de conocer la verdad, descubriendo las contradicciones internas del razonamiento propio o ajeno. Época de la juventud. Se caracteriza por sus preocupaciones éticas, están plenamente influidas por Sócrates. La época de transición, esta fase se caracteriza también por cuestiones políticas. Además, aparece un primer bozo de la teoría y trata sobre la filosofía del lenguaje. Época de madurez. Platón introduce explícitamente la teoría de las ideas y desarrolla con más detalle la de la reminiscencia. Igualmente, se trata de distintos mitos. Épocas de la vejez. En esta fase revisa sus ideas anteriores e introduce temas sobre la naturaleza y, de igual manera, temas sobre la medicina.